porque la iglesia envió misioneros. Eso no hace de Pablo un apóstol en el sentido técnico. Él fue enviado. Es decir, si yo decidiera enviar a alguien a la tienda, eso no lo haría un apóstol en el sentido técnico. De la misma manera, Jesús es llamado siervo de Dios, pero no es un diácono en términos de ese cargo permanente en la iglesia. De acuerdo. ¿William sigue aquí? Sí, lo siento, pensamos que te habíamos perdido. Me dijeron que te habíamos perdido y estaba a punto de disculparme. No quería interrumpir. Solo muy rápidamente, un poco de regreso de usted en donde estamos esta noche. Mi preocupación, que ya he expuesto en la parada, es que David afirma erróneamente que Angus es sacar las escrituras fuera de contexto, pero David es en realidad dando credibilidad a una teología y una creencia. La Biblia no es suficiente y necesitamos nuevos apóstoles para seguir hablando ahora. Y mi clara visión desde muchos años como cristiano, desde mi adolescencia hasta mis 30 años, es que si alguien viene a mí y dice que tiene una palabra de Dios que no es en la Biblia, entonces voy a tener grandes problemas con eso. Pero ¿qué pasa si se confirma en que alguien más vendría y tendría la misma palabra? ¿Estás diciendo entonces que eso es demoníaco y no de Dios? Creo que lo que estás diciendo es que si dos personas dicen algo, creo que Angus se ha referido a esta noche ya, el punto es que una escritura es más que todas las experiencias del mundo y tenemos que decir que somos cristianos evangélicos y creemos que la Biblia es absoluta, incluso si dos o tres vienen con una palabra que parece ser de Dios. Eso no es consistente con la palabra de Dios. No puede ser la palabra de Dios. Pero no dice la escritura que probemos. Ya sabes, para probar la palabra traída. Los espíritus basados en las escrituras. Por supuesto. Se agregó a la palabra de Dios por ellos, profetas y mercaderes de signos y prodigios. Pero estás desechando todo. Hay personas, William, que parecen ser falsos profetas, falsos evangelistas, falsos sanadores, pero ¿eso significa que debemos rechazar a todos los profetas? Jesús dijo que haríamos obras más poderosas y estableceríamos su reino a través de la predicación de la palabra, con señales y maravillas que nos seguirían, no al revés, haciendo las señales primero y luego predicando. Hay demasiados casos de personas que solo buscan realizar milagros y luego tomar dinero. Por eso debemos discernir quiénes son. En realidad, posiblemente un hombre o mujer de Dios en la duda inducida por la toma. No dudo de la palabra de Dios. Si alguien viene afirmando que tiene una nueva visión y no es consistente con la palabra de Dios, es la escritura la que permanece. No usaría la palabra demoníaco, pueden estar equivocados, pero podría serlo en el peor sentido. Vale, pero William, tenemos otras llamadas, apreciamos tus ideas. Sigue escuchando y veremos qué hacemos contigo porque pasaremos a Dot a continuación. Ha estado esperando mucho. Que Dios te bendiga, Dot. Aguanta un momento. Nunca dije que las escrituras no basten. La Biblia es la palabra de Dios, punto. La inerrante palabra de Dios, pero esto no indica que Dios no haga milagros. Angus dice que quienes hacen milagros los promueven. Falsas enseñanzas. Y haciendo cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, lo cual es incorrecto, porque no se puede afirmar que el hecho de que alguien realice milagros sea contrario a la palabra de Dios. La Biblia dice en Marcos 16:20 que el Señor trabajaba con ellos para confirmar su palabra. Lo único que Dios hace es confirmar su palabra. Él demuestra que su palabra es segura. En Juan 1:14, la palabra se hizo carne. Hasta que la palabra se manifieste, no podremos ver el poder de Dios. Pablo lo expresó así en 1 Corintios 4:20, hablando del poder de Dios. El evangelio que él predica no se basa solo en palabras, sino en poder.
En 1 Corintios 2, él dice que no ha venido con palabras seductoras de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu Santo y con poder. Dios está trabajando para confirmar su palabra y respaldarla. Si crees y te mantienes en su palabra, Él se mostrará a sí mismo. Creo. Jeremías 1:12 dice que Dios vigila su palabra para que se cumpla. Por lo tanto, sin la palabra de Dios no podemos hacer nada porque la necesitamos. La Biblia afirma que Dios sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Por lo tanto, necesitamos la palabra de Dios. Angus, sin embargo, sostiene que no debe haber manifestación del Espíritu Santo en estos días, ya que la palabra es suficiente. Sin embargo, lo que quiero decir es que Dios se manifiesta para confirmar su palabra. Él sigue trabajando. Dios no es un Dios que no se interesa por lo que sucede. De hecho, en 1 Corintios 12, esta escritura habla sobre el cuerpo de Cristo, los apóstoles, los profetas y los maestros. La escritura habla de cómo Dios usa diferentes miembros para edificar el cuerpo. Así que es Dios quien actúa. Eso es lo que trato de decir. Estas cosas muestran a Dios obrando. Él lo dice claramente. 1 Corintios capítulo 12, verso 7. Él dice que es la manifestación del Espíritu. Es una manifestación del Espíritu. Eso no significa que todos los que hacen milagros vengan de Dios. Eso no es lo que he dicho. Tengo que atender esta llamada, por favor, Dot. Los teléfonos están Buenas noches, atascados, caballeros. Dot. ¿Sigues ahí, cariño? Desde Skegness. Buenas noches. Y he oído muchas escrituras y se han dicho muchas cosas. Pero puedo decir, ¿cómo lo veo? Por favor, adelante, Dot. Bien. Usted sabe que tiene referencias en la Biblia a maestros, apóstoles, ministros, todas estas cosas. Sí. Ahora, si hay un maestro... Correcto. ¿Piensa este maestro? ¿Piensa que puede hablar la palabra de Dios por sí mismo? Cualquiera que, hablando la palabra de Dios en espíritu y en verdad, necesita el poder. ¿No es así? Así que si necesitas el poder para predicar la palabra de Dios y ministrarla, entonces no puedes tomar solo la enseñanza y quitarle el poder porque estás tomando de la Biblia. ¿Y no es eso un don en sí mismo? ¿Estás de acuerdo con eso? Es un milagro, es un Dios milagro. debe derramar su espíritu sobre personas para que puedan predicar y enseñar. El Espíritu Santo las equipará. Cualquier persona puede leer, aprender de memoria y pronunciar la palabra de Dios, pero no cualquiera puede verdaderamente comunicarla. Con el poder de la palabra de Dios, porque en todos los dones necesitas el poder. Muchas gracias, Dot. Ah, cierto. Eso coincidirá un poco con lo que tengo aquí en un correo electrónico. ¿Hay algo más que quieras añadir muy rápidamente? ¿Punto? Es solo que he calmado mi mente, si estás de acuerdo con eso. Cierto. Bueno, no lo sé. Pronto lo averiguaremos, Dot. ¿Verdad? Lo veremos sobre la marcha. Correcto. Bien, gracias. Chao. De Adiós. acuerdo, que Dios te bendiga. Email de Jill. Creo que hoy en día los 9 dones mencionados en Corintios capítulo 12 están siendo usados. Jesús dijo que cualquier persona, no solo los apóstoles, que crea en Él, hará obras aún más grandes. Esto es lo que dije antes. Créanme cuando digo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y crean al menos en la evidencia de los propios milagros. Les digo la verdad. Todo aquel que tenga fe en mí hará lo que yo he hecho. Incluso hará cosas mayores porque voy al Padre. El problema es que Jill sigue diciendo, en apoyo a tu postura, Angus, que hay un gran aumento de los dones falsos, lo cual ha permitido a los cesacionistas sacar ventaja. De acuerdo, pero estoy de acuerdo con el invitado cesacionista, que la falsa doctrina abunda y se predica mucho más de lo que muchos creyentes perciben. Creo que estoy de acuerdo con eso, lo estoy, y no conozco a David, pero no. Negar o anular el hecho de que Dios todavía está queriendo establecer su iglesia porque hay miles de millones de almas no salvas por ahí. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Simplemente predicarles y ya está? Y que sí...